Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga, director de Cancer Center Tech 100, y este es el podcast de Vivir al 100. Como ustedes saben, un podcast dirigido a pacientes con cáncer, y hoy estamos empezando nuestra segunda temporada. La vez pasada, al final de la temporada pasada, hablamos con el doctor Gildardo Zafra sobre genética y cáncer, un programa súper interesante. Si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de hematología, y para eso tengo a un súper invitado del que voy a hablar un poquito más adelante. Ya lo tenemos en pantalla, pero primero vamos a ver algunos temas. Los invito a contactarse con nosotros en la página web www.cancercentertech100.com. En nuestras redes sociales nos encuentran como Cancer Center Tech 100 en todas ellas: Instagram, Facebook, YouTube. Y pues ya también en nuestros teléfonos, en Querétaro el 4422-150775, nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com, y nuestro WhatsApp, que ahí va a aparecer en la pantalla, pero es un sistema de respuesta automático que les podrá orientar y además ponerlos en contacto con alguna persona si requieren más información. En nuestro blog estamos publicando continuamente información, y hoy quería platicarles de esta publicación del día de reciente, en el que hablamos de la vacuna contra VPH y cómo puede ayudar a prevenir miles de casos de cáncer. Bueno, efectivamente, la causa más importante de cáncer cervicuterino en el mundo es la infección por virus de papiloma humano, y desde hace algunos años ya existe un par de vacunas que protegen contra algunos de los serotipos del virus de papiloma humano. A saber, hay varios serotipos, pero solo algunos causantes de cáncer, y el estar vacunada o vacunado, ahora voy a explicar por qué digo la palabra vacunado, ayuda a prevenir el cáncer. En realidad, se inició con la vacunación de las mujeres porque pues finalmente ellas son las que sufren el cáncer cervicuterino. Sin embargo, ya se ha hablado también de la vacunación en hombres, un poco para que el hombre desarrolle una inmunidad y no transmita este virus a mujeres que no tengan vacuna, de tal manera que se prevenga más ampliamente esta enfermedad. Con esto prácticamente quedaría casi erradicada la enfermedad, porque hay otras posibles causas, pero se reduciría mucho la enfermedad, y como siempre, prevenir es más barato y mejor que tratar, ¿no? Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Bueno, y para empezar el día de hoy, tenemos invitado de estrella para iniciar esta temporada. Es el doctor Salvador Campos. Él es médico también en Cancer Center Tech 100, encargado del área de hematología. Y bueno, él es médico obviamente y es especialista en hematología, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Nuevamente agradeciendo la invitación, aquí compartiendo un ratito el café. Exacto, gracias por recibirnos hasta tu casa, ¿no? Les digo que es una situación única, ¿no? Ahora transmitiendo cada quien desde su domicilio y dándoles la oportunidad de compartir un cachito de nuestras vidas con la gente que nos escucha y nos ve. Exacto, adaptándonos al mundo moderno. A los tiempos modernos, así es. Oye, pues bienvenido. Vamos a platicar de hematología, Chava, y fíjate que yo cuando estudiaba medicina, yo veía la hematología como una especialidad muy distante y hasta ciertamente complicada, porque era como de estas especialidades donde no hay tantos médicos, no hay tantos especialistas y tienes poco contacto con ella durante tu formación, ¿no? Casi pienso yo que muchos hematólogos llegan a esta especialidad por casualidad, casi, ¿no? Pero porque es una especialidad muy particular. Y quisiera que nos platicaras un poquito de qué se trata la especialidad para quien nunca ha tenido contacto o la necesidad de contactar a un hematólogo. Sí, claro, Manuel. Sí, efectivamente, así como lo platicas, mira, sí es una especialidad un poquito compleja, pero vamos a tratar de explicar de forma simple qué es lo que qué es la hematología, qué es lo que un hematólogo realiza. Bueno, ¿qué es la hematología? La hematología es una ciencia de la medicina, una especialidad de la medicina
que nos encargamos de estudiar las enfermedades de la sangre. Todas las células de la sangre las estudiamos. Y también hay ciertos órganos que se relacionan con la sangre, como es el vaso, la médula ósea y los ganglios, entre otros. Nada más aquí un tantito énfasis en médula ósea, no hay que confundirla con la médula espinal. Médula espinal es del sistema nervioso, médula ósea es el centro del hueso, que es donde se encuentra la producción de las células de la sangre. Ahí es donde nosotros empezamos a estudiar muchas de estas enfermedades. ¿Qué enfermedades podemos estudiar, Manuel? Tenemos enfermedades desde que van neoplásicas o que son propiamente cánceres, hasta enfermedades benignas, que son alteraciones en la coagulación, alteraciones alimenticias que nos llevan a anemias por deficiencia de hierro, ácido fólico, complejo B, de ciertas vitaminas, y las neoplásicas, la más conocida, porque hay películas, hay novelas y lo manejan ahí muy textual, las leucemias. Leucemias es una de las enfermedades que más vemos en esta especialidad, pero no solamente son las leucemias, también vemos el linfoma, que son las enfermedades de los ganglios, el mieloma múltiple, enfermedades de los huesos, mielodisplasia, formaciones anómalas de las células de la sangre, en fin, es una gran variedad de enfermedades que revisamos. También dentro del capítulo que vemos y que revisamos, tenemos cierto apoyo a médicos oncólogos. ¿Por qué? Porque ciertos tratamientos de oncología afectan a la sangre. Entonces ahí es donde nosotros entramos a darles un poquito de apoyo para poder tener un mejor soporte al paciente y pueda concluir sus tratamientos. Ya. Oye, entonces entiendo que ven como, vamos a dividirlo en 3 grupos de pacientes, ¿no? Los pacientes con enfermedades que no son neoplásicas, enfermedades que son neoplásicas, que como dices es un espectro bien amplio, o sea, tan amplio como las enfermedades que ve un oncólogo. Y por último, los servicios de soporte a otros pacientes, incluidos entre ellos los pacientes con cáncer, de los que pues a lo mejor ahorita profundizamos un poquito, ¿no? Pero bueno, platícanos, Salvador, en el cáncer, me refiero a la hematología alrededor del cáncer, me imagino que ustedes tienen una serie de herramientas para poder detectar y clasificar apropiadamente el cáncer. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas que más llegan a utilizar ustedes? Un poco como para que alguien que no está en estas cosas sepa, si yo tuviera o un familiar mío tuviera la necesidad de diagnóstico de estas enfermedades, más o menos, ¿qué estudios me tendrían que realizar? Sí, mira, pues tenemos una gran batería de laboratorios, de estudios de imagen, rayos X y otros incluso genéticos para poder, una, definir diagnósticos y 2, como dices, poder saber el pronóstico de estas enfermedades, cómo nos va a ir. Yeah. Entonces, desde los estudios básicos podemos ir revisando cómo está en la sangre. Ya cuando encontramos ciertas alteraciones, ya nos vamos un poquito a estudios más especializados. Estudios que hemos estado incluso haciendo podcast aquí en el programa, de estudios de genética, estudios por cromosomas, en fin, varios estudios principalmente genéticos para poder definir bien las enfermedades. Una arma muy importante que tenemos el hematólogo, tanto para enfermedades hematológicas como el soporte o el apoyo a las oncológicas, es un aspirado de médula ósea y las biopsias de hueso. Con cada tratamiento, desafortunadamente, perjudicamos o dañamos a los huesitos, a la producción de las células. Entonces, muchas veces es indispensable también conocer cómo está ese hueso para ver si un paciente puede ser candidato a que siga recibiendo más tratamiento o ser un poquito más conservadores. Entonces, también tenemos este otro tipo de herramientas: aspirar médula ósea y biopsia de hueso. Y dentro de las últimas que tendríamos serían todo lo que es imagen, rayos X, tomografías, resonancias y un estudio actual muy moderno que se llama PET.
es una tomografía que mide el consumo de glucosa de las células del cáncer y nos indica dónde hay cáncer en el cuerpo. Entonces, realmente serían los apoyos para diagnóstico que tendríamos. Tienes un buen arsenal ahí de herramientas para hacer un buen diagnóstico. Y como me decías antes de que empezáramos la entrevista, ¿no? O sea, tú tomas esta información y prácticamente, aunque existen diagnósticos así encajonados en un nombre, no sé, leucemia de algún tipo, linfoma, de todos modos, aún dentro de ese cajón existen variedades que son determinadas genéticamente y tú puedes tratarlas mejor o establecer un mejor pronóstico si conoces la genética de esas células tumorales, ¿cierto? Claro. De hecho, esa es la tendencia actual de toda la hematología y la oncología, que la genética entre muy fuerte en los estudios para poder definir un poquito más la enfermedad. Como dices, leucemia, decir leucemia es hablar casi cerca de 20 tipos de leucemias y cada una de esas las podemos clasificar correctamente. Linfoma, hay más de 100 linfomas. Exacto. Entonces, con todas estas armas que comentas, podemos ponerle un nombre y un apellido muy, muy preciso a esas enfermedades y aparte nos dicen qué tratamientos individualizados podemos utilizar para ellas. Perfecto. Pues ahora sí que nombre y 2 apellidos y además te dice, y con estos 2 apellidos, además te sugiero este tratamiento y no este otro, ¿no? Por la cuestión que se identifica dentro de estas células. Oye, no está planeada esta pregunta, pero ¿qué factores de riesgo condicionan o por qué a una persona le puede dar una neoplasia sanguínea? O sea, ¿por qué alguien puede tener cáncer en la sangre? Ay, una pregunta compleja, Manuel. Fíjate que esa pregunta me la hacen mucho mis pacientes. Claro, por eso te la pregunto, porque yo la he escuchado, entonces para que nos platiques un poco, digo, de manera general, ¿no? Pero ¿qué cosas podrían condicionar la aparición de estas enfermedades? Digo, sabemos que es multifactorial, pero lo que conocemos. Sí, hay muchos factores de riesgo. Como tal, una causa única no les podemos dar. Pero existen muchísimos factores de riesgo y principalmente los factores de riesgo están asociados a productos químicos, productos radioactivos y procesos infecciosos. ¿Qué productos químicos nos referimos? Los químicos con los que conservan los alimentos. Desafortunadamente actualmente hay mucho químico en muchos alimentos, la contaminación de las empresas, de las industrias, el cigarro, ahorita muchísima gente fuma. Esa es una actividad un poquito dentro de la hematología y muchas otras especialidades de la medicina un poquito pues, mal catalogada porque genera mucha repercusión en el cuerpo humano y dentro de ello ya se ha comprobado que el cigarro tiene una gran repercusión en el cáncer. Entonces muchas de esas sustancias químicas no lo pueden generar. Radiaciones, ¿qué tipo de radiaciones? Hay muchísimos estudios en el que dicen que las antenas de luz, las antenas de celulares, las antenas de teléfonos, etcétera, todo ese tipo de radiaciones, incluyendo también la radiación del sol, ya también hemos visto que está asociada a cáncer de piel, a otras enfermedades. Entonces las radiaciones también juegan su papel importante. Y por último, otro papel muy importante lo juegan los procesos infecciosos. Ya sabemos que hay muchas enfermedades, así como lo comentaste al principio de este programa, el virus del papiloma humano genera o es un factor de riesgo para tener cáncer cervicuterino. Acá también en la hematología tenemos muchas infecciones que nos generan leucemias, linfomas, como es el VIH, Epstein-Barr, en fin. Muchos virus y bacterias que nos pueden producir este tipo de enfermedades. O sea, realmente yo lo dejaría en esos 3 factores de riesgo más importantes y algunos otros. Que claro que pues si consideramos varios de esos son prevenibles, o sea, el evitar la radiación de los antenas celulares y eso pues está complicado porque prácticamente ya existen en todos los lugares, ¿no? Pero cuando se está muy cerca es lo que se piensa que cuando la energía es alta, que es cuando se está cerca de la antena, es cuando produce mayor riesgo, y pues eso sí lo puedes más o menos ubicar y alejarte. Seguramente habrá preguntas sobre este tema y tendremos que responderlas en las redes sociales, un poco para tranquilizar a la gente, porque es un riesgo relativo y habrá que ubicarlo. Pero sí, es verdad, ¿no? O sea, es la proximidad, pero tiene que ser muy, muy próxima para que el riesgo
al menos así está demostrado, sea real. Y bueno, pero los productos alimenticios con conservadores, algunas sustancias químicas, obviamente sí son totalmente prevenibles en ese sentido. Yo muchas veces le digo a los pacientes que desafortunadamente es la factura del mundo moderno que estamos viviendo. Claro, puede ser, sí, totalmente de acuerdo. Que ahora se está poniendo en entredicho, no estamos bajando revoluciones y quizás empezamos a prevenir ciertas enfermedades simplemente por el nuevo estilo de vida, ¿no? Así es que veremos en unos años cuáles son los cambios positivos de todo esto, que seguramente serán muchos. ¿Y qué herramientas terapéuticas tienen los hematólogos? O sea, ¿qué herramientas tienen para tratar a pacientes con cáncer? Sí, mira, son varias. Primeramente te platico de los pacientes propiamente hematológicos. A los pacientes que tienen enfermedades de la sangre, tenemos muchos tratamientos. Quimioterapias, desde las quimioterapias que son muy tranquilas, que las podemos dar en centros ambulatorios, hasta las quimioterapias que son muy intensas, que tenemos que hospitalizar a un paciente por la toxicidad que se puede generar. También junto con esto podemos dar un tratamiento combinado con radioterapia. Podemos fortalecer la respuesta que se logró con la quimioterapia con la radioterapia, es decir, mejorar el resultado. Entonces también nos apoyamos mucho de la radioterapia. Actualmente tenemos muchos medicamentos que les llamamos blancos moleculares dirigidos, terapias blanco, muchos medicamentos modernos que, como platicamos en la pregunta anterior, como conocemos la biología de la enfermedad, podemos dirigir medicamentos a ese tipo de enfermedad. A esos medicamentos los conocemos como blancos moleculares dirigidos, entonces también tenemos un arma en esta parte. Y la que más se mencionará y que también a lo mejor será capítulo de otro día, el trasplante de médula ósea. También ese es un arma muy importante que tenemos en la hematología y que se hace mucho. Y que además está ganando terreno, ¿no? O sea, como que he notado que cada vez se habla más del trasplante de médula ósea en nuevos padecimientos. O sea, como que se ha encontrado que es una herramienta útil en una línea más temprana quizás o en una línea tardía, pero que cada vez va siendo una herramienta más útil terapéuticamente hablando para el paciente hemato-oncológico, ¿no? Exactamente, entonces sí, ahorita ya platicaremos sí, en otro. Sí, te voy a invitar a otro programa para que platiquemos de ese tema. Sí, y ahora nos vamos al tratamiento de lo que llamamos soporte, es decir, vamos a tener que darle un soporte a las enfermedades de la hematología, a las enfermedades de la oncología, y para eso tenemos otra serie de herramientas. Una muy importante y que también es muy conocida, que también después si quieren, es el banco de sangre. Pacientes que vamos a necesitar transfundir sangre, plaquetas, plasma, muchos componentes de la sangre para poder darle ese soporte al paciente y que pueda continuar con sus tratamientos. Y por otro lado, tenemos lo que conocemos como los productores de células. Los estimulantes celulares, que son las eritropoyetinas, los productores de defensas, de plaquetas, que son medicamentos que se inyectan al paciente y nos ayudan a recuperar esos niveles para que se les pueda dar sus tratamientos de forma continua y tengamos éxito en el tratamiento, ya sea hematológico u oncológico. Yeah. Quiero entender con esto de que pues obviamente y bajo el modelo que trabajamos tú y yo, pero que hay que como reforzar un poquito, hay un episodio donde hablamos de práctica colaborativa en Cancer Center y recomendamos que esta sea la práctica en los centros, digamos, de alta calidad de tratamiento oncológico en el mundo, pero cuando hablamos del hematólogo, entonces no solo, o sea, en el contexto del centro oncológico, pues no solo tratas pacientes con cáncer de la sangre, sino que das apoyo a otros pacientes con cáncer en cuestiones de la sangre, ¿no? O sea, es decir, a veces tienen anemia o alguna deficiencia nutricional o producto de la quimioterapia requieren estimulación en la producción de células y tú entras a apoyar en esa parte al resto del equipo.
Exacto, para que el beneficio al paciente sea el mejor y pueda terminar su tratamiento oncológico y su respuesta sea mejor. Claro, o sea, no quiere decir que los oncólogos no sepan hacer esto, pero siempre es mejor trabajar en equipo, ¿no? Y teniendo ahí al recurso, pues obviamente se aprovecha de manera mejor para los pacientes y se hace una medicina, digamos, muy individualizada, pero también con trabajo en equipo que hace que siempre se piense en la mejor posibilidad para el paciente, que eso a mí me encanta y lo disfruto ver todos los días, ¿no? Pero creo que es algo que hay que reforzar porque es una gran oportunidad de ayudar más desde varios frentes. Claro, y siempre todo tratamiento que se vaya a indicar, siempre se tiene que platicar con su médico tratante y estar de acuerdo. Claro. Que bueno, pues es algo que nosotros estamos acostumbrados, pero que es el diálogo entre el equipo, pero obviamente recomendar que si es en un centro que no funciona de esta manera, pues que no anden pidiendo opiniones separadas sin ver que haya una coordinación entre especialistas, pues porque existen diversas soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, para la anemia, como decíamos, pues podrías dar eritropoyetinas o hacer transfusiones dependiendo de la situación particular. Y a lo mejor ahí vale la pena un diálogo. Digo, estoy dando un ejemplo sencillo, digámoslo, pero que serviría que las personas que nos están escuchando tomen en consideración. Sí, y muy importante, Manuel, también tomando en cuenta la decisión del paciente, porque habrá pacientes que no acepten transfusión. Claro. Entonces también se les apoya con las estimulantes, hierro, etcétera. Claro, exacto. Colaborativo, con un diálogo abierto y transparente y donde se privilegia la opinión del paciente y su familia, ¿no? Uh-huh. Pues súper, la verdad es que es un orgullo trabajar contigo, Salvador, todos los días aprendemos mucho de ti, bueno, yo y todo el equipo, y bueno, ¿qué le puedo decir a la audiencia? Es un privilegio estar siempre con los mejores especialistas y además con una actitud noble, humilde y que aceptan opiniones y que también están dispuestos a compartir su opinión en beneficio de los pacientes. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos de quienes nos están escuchando, Chava. Bueno, Manuel, primero, pues agradecerte también a ti por tomarme en cuenta, agradecer al gran equipo que tenemos y al público. Cualquier duda que tengan, yo sé que la hematología es complicada, como lo dijimos al principio, incluso hasta para propios médicos. Dicen, ay, joder, la hematología, y luego lo refieren al hematólogo y dicen, ching, ¿qué tengo? No se preocupen, se los digo, no se preocupen hasta que no tengamos un diagnóstico, y ya que tengamos un diagnóstico, opciones hay muchas. Se los comento porque luego me llega mucha gente aquí llorando porque tienen leucemia y lo único que tienen es una anemia. Hay que estudiar bien, no se vayan al Google, a ver qué dice el Google, apóyense con los médicos especialistas. Somos pocos los hematólogos, pero todos con muy buena disposición de apoyar. En mí, ya saben, Manuel, tanto para el centro como para los pacientes cuentan con un apoyo incondicional y siempre con información científica y ética. Entonces, esa será mi recomendación para los pacientes. No se asusten, vayan con un hematólogo si alguna vez los envían y platiquen con el hematólogo y van a salir de muchas dudas y van a ver que para todo hay una solución. Sí, algo padrísimo que la gente no sabe, pero pues me toca platicar de eso, es que cuando algo se complica o cuando tenemos que tomar una decisión difícil, existen estas clínicas donde se juntan los especialistas a discutir el caso y tomar decisiones en equipo, ¿no? Que es algo que tú lideras en Cancer Center, que cuando tenemos estos casos más complejos, resistentes a tratamiento, lo que sea, se reúnen todos los hematólogos, platican el caso y llegan juntos a un consenso de cuál es la mejor o las mejores opciones para el paciente que estamos atendiendo. Eso también es algo único, el poder tener estas sesiones de casos que nos ayudan pues a construir colaborativamente otra vez, pero ahora con gente incluso de la misma especialidad, una opinión bien fundamentada para cada paciente que atendemos. Exactamente, sí. Siempre vamos a buscar el mejor beneficio para el paciente.
Padrísimo, y la verdad es que yo disfruto mucho de observar estas dinámicas y me imagino del lado de nuestros pacientes, de sus familiares, que también ha de ser una tranquilidad contar con gente como tú. Para contactarte a través de nuestras redes sociales, nuestro teléfono en Cancer Center, ¿correcto? Sí, también ahí los correos electrónicos y todo. Bien, que es scampos@cancercentertec100.com, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerte. Gracias, Salvador, y gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Los invito a escuchar nuestro próximo capítulo, nuestro próximo episodio, que hablará sobre la supervivencia al cáncer. Vamos a entrevistar a alguien quien va a hablar de sobreviviendo al cáncer. Es el tema. Seguramente va a ser muy interesante. Yo ya estoy con las pilas puestas para entrevistar al próximo invitado, y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Se las repito: cancercentertec100.com, en nuestra página web, nuestras redes sociales, Cancer Center Tec 100, nuestra página web, www.cancercentertec100.com, nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, el 442-215-0775, y aquí abajo vamos a apuntarles el bot de WhatsApp que estamos estrenando, y todavía no me memorizo el número, pero que ahí van a poder contactarnos para que primero de manera automática puedan recibir información general, pero ya si quieren contactar a alguien, ahí el bot los deriva. Pues muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tec 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.